Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, este taller que se titula Recuperación de prácticas antirracistas y valorización de las lenguas, el lugar de la universidad y los institutos de formación docente con propuestas alternativas, forma parte del tercer foro virtual en educación intercultural, que está organizado por la Mesa de Trabajo Autogestionada en Educación Intercultural de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Quien les habla es Camila Marinetti, soy de Bahía Blanca, Argentina. Soy educadora del nivel superior y educadora también de un programa de arqueología pública que se llama Arqueología en Cruce. Así que desde ese lugar les voy a estar acompañando en la coordinación de este taller que tiene por objetivo discutir, charlar, hacer circular la palabra acerca de qué problemas, qué cuestiones podemos seguir debatiendo después del panel que fue hace unos minutos nomás, donde participaron Paul Sayat, Maribel Mora Currao y Sandra Chagas. Les quiero comentar un poquito cómo va a ser la modalidad para poder organizar esto de que circule la palabra en un formato virtual. Eh, no somos demasiados, así que vamos a hacer una lista de oradores a medida que ustedes vayan levantando la mano con el simbolito que tiene el Google Meets, que es este. Ahí se va a ir armando una lista de oradores y tendrán unos minutos para poder conversar acerca de algunos lineamientos que ahora voy a proponer. Eh, si, si hay muchas ganas de compartir experiencias, haremos una lista de 10 oradores, daremos la palabra a esas 10 personas, tendrán entre 2 o 3 minutos para compartir su experiencia, haré un corte, comentaré, recuperaré esas experiencias y avanzaremos en lo que es ya el cierre del taller. ¿Sí? La idea es esto, compartir desde nuestros lugares en diferentes puntos de Latinoamérica cómo pensamos este enfoque pedagógico al que intentamos llegar con el panel de hace unos minutos. Bueno, escuchando, no sé si todos estuvieron en el panel, pero recuperé algunas frases, creo que simbólicas, importantes de los compañeros y compañeras que fuimos escuchando en el panel de hace unos minutos. Y formulé algunas preguntas como para iniciar este debate de recuperar prácticas antirracistas. En primer lugar, me pareció fundamental la palabra de Paul Sayat para pensar que la interculturalidad hay que llegar hasta donde duele, dijo él. ¿A dónde duele? Cuando se comparte el poder. Esto, asociado a lo que dijo Sandra Chagas sobre el Estado hizo las bases para que el racismo esté dentro de la institucionalidad, tenemos que estar batallando con nuestros colores de pieles. Me parece que ahí hay una articulación posible acerca de cómo pensamos nuestras prácticas educativas, investigativas y militantes dentro de los marcos de la institucionalidad, ¿no? O sea, cómo la educación que tiene una impronta institucional muy particular y muy situada, nos propone la interculturalidad empezar a generar alguna contradicción con eso, ¿no? Pensar qué promete la institución, qué podemos hacer desde nuestro lugar institucional. Me parece que ahí hay una conversación posible, ¿no? Pensar la institucionalidad de la práctica educativa, hasta dónde llega lo institucional y lo no institucional, cómo podemos pensarlo desde una mirada intercultural. Y también rescato en estas preguntas disparadoras, algo que Maribel Mora desde Chile nos trajo, después de comentar este proceso de demandas por la educación superior de pueblos indígenas en Chile y en articulación con los procesos constitucionales que está viviendo Chile, procesos que en algún punto ya presentó cerrados, pero todavía están abiertos y en discusión, acerca de la necesidad de pensar las propias categorías, ¿no? Ella situó el pensamiento mapuche como un pensamiento reflexivo y nombró algunas palabras que dan la importancia de construir las categorías para nombrar esas prácticas, para nombrar al racismo en su cotidianidad y en contextos diversos. Entonces me parece que acá también nos deja
la puerta abierta para pensar cómo desde la propia diversidad latinoamericana, desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde Chile, es posible comprender desde esos pensamientos situados, arraigados a su propia tierra, cómo nuestras propias instituciones, las legislaciones, las formas de ejercicio y de representación del poder están abonando a que nosotros tomemos esas miradas diversas de extensión latinoamericana para pensar qué enfoques pedagógicos estamos aplicando en nuestras propias instituciones para la formación de otras ciudadanías. Así que dejo esas dos reflexiones como punto de partida para quien quiera tomar la palabra a continuación. Buenas tardes a todas, a todos. Hola Mirta. Disculpen que recién me puedo sumar otra vez. Bueno, ahí escuché Justo que dejaba Camila, abierta la iniciativa, las preguntas disparadoras. sí, así que bueno, gracias Camila por coordinar el taller y bueno, les invitamos a que puedan comentar sus experiencias, lo que ustedes consideren pertinente en relación a lo que hemos escuchado en el panel anterior, que ha sido muy potente, ¿no? Conocer un poco de la región también, porque muchas veces uno se suscribe únicamente en relación a lo que vive, transita cotidianamente. Pero la idea de este foro es un poco también encontrarnos en esa diversidad de procesos, en similitudes de procesos de la región, entendiendo lo que nos pasa a nosotros en ese transitar cotidiano en las instituciones. Así que bueno, les invitamos. Muy bien, Camila, Ay, ahí Nora. Nora levantó la mano. Adelante, Nora. Después seguí. Los voy poniendo en fila. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, mi nombre es Nora Bustos y soy de Mar del Plata. Soy profesora de filosofía y doctora en ciencias sociales. Y bueno, me interesan estos temas. Me hice mi tesis sobre filosofía argentina y después empecé a transitar por otros pensamientos filosóficos y estoy en la comunidad de estudios de filosofía de la liberación y soy docente titular de la Cátedra de Pensamiento Argentino y Latinoamericano en la carrera de filosofía de la Universidad de Mar del Plata y soy docente también del Instituto de Formación Docente 19, docente de primaria, inicial, especial, geografía y biología. Y bueno, tengo como varias experiencias en relación para compartir y en relación a lo que estuvimos escuchando, que es muy enriquecedor. Bueno, en principio esto, ¿no? Tomar la cuestión afro que siempre nos queda como pendiente para trabajar, sobre todo los que nos hemos educado quizás más en los institutos más, o las universidades más formales o clásicas, donde hay una perspectiva muy eurocéntrica. Yo en Filo hice todo un trabajo de reconstrucción, ahora estamos incluso en la comisión del cambio de plan de estudios de la carrera, que es un campo de disputa ahí muy fuerte, porque la carrera de filosofía es absolutamente eurocéntrica en casi todas las instituciones, las universidades clásicas sobre todo, las más viejas, digamos. La cátedra nuestra es un solo cuatrimestre, es la cátedra que menos presupuesto tiene, y bueno, y es un solo cuatrimestre en toda la carrera de filosofía, y bueno, es todo un descubrimiento, y hemos podido incluir a algunos pensadores, porque encima antes estaba dado por historiadores, y era Sarmiento, Alberdi, el positivismo lo veíamos tipo ingenieros, como un prócer de las letras argentinas, y bueno, y ahora estamos haciendo un proceso de reconstrucción y de cambio de contenidos, y bueno, está ahí esa sed de los estudiantes. Lo bueno que los estudiantes están muy entusiasmados y les gusta la materia, pero bueno, está todo como por hacer, ¿no? O sea, llegamos ahora, qué sé yo, hoy justo tuve que dar clase a la mañana y hablamos de Cuya, hablamos de Enrique Duce, o hablamos de algunas feministas comunitarias como Ochi Curiel,
Pero bueno, Rigoberta Menchú también mencionamos, pero todavía nos falta formarnos también en algo que, ¿no? Como yo digo, toda formación es una deformación, y en el caso nuestro hemos sido deformados en el colonialismo universitario y cultural, ¿no? Y en el caso del instituto, bueno, a partir de lo que fue todo el trabajo de Jorge Huergo en el año 2007, 2008, los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires cambiaron para bien, para mi gusto. Y bueno, introducimos, yo doy filosofía, por ejemplo, en primer año, y está puesta en los contenidos mínimos la filosofía de la liberación y la perspectiva intercultural, pero que bueno, todavía nos falta, ¿no? Como bueno, ahora están los procesos de los nuevos diseños, donde se incluyó la perspectiva de género, pero la cuestión afro todavía está ahí, como para transitar. Así que bueno, nada, mucho por aprender, y bueno, lo que celebro, aparte de este encuentro, es el interés que hay, ¿no? por estos temas en la población, porque en realidad, por más que digamos, en algún punto muchas veces aparece esta idea de que si venimos de los barcos, no venimos de los barcos, sobre todo en las universidades, o la población, ¿no? La población más occidental de la gran ciudad, pero cuando empezamos a rascar un poquito a contrapelo, como decía Benjamin, aparece esto que decía la compañera, ¿no? Que aparecían los censos, todos tenemos sangre originaria o sangre afro, pero que fue silenciada también dentro de nuestras familias. Así que bueno, celebro este encuentro, y mucho por hacer y por aprender, obviamente, nos queda. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias, muy interesante lo que están haciendo, y bueno, esto de los cambios de planes de estudio es algo que atraviesa todas las universidades, porque a nosotros también nos está pasando. Yo vengo del palo de la historia, así que es tremendo también ahí cómo una profesión está muy arraigado en un paradigma racista, ¿no? Vamos a darle la palabra a Cambá Soba. ¿Cambá? Buenas, acá estoy. Buenas a todos. Bueno, contenta de seguir compartiendo, de seguir escuchando a todos, porque ¿no? Alimenta un montón, y bueno, se va tejiendo, ¿no? No me vuelvo a presentar, o sí, no sé, bueno, Cambá Soba, yo educadora popular y bueno, antirracista, activista afroindígena, cimarrona, así me entiendo, ¿no? Desde ese lugar. Y un poco me quedó picando ahí lo que decía Camila en torno a la liminalidad, ¿no? Una de las cuestiones ahí que, como, sí, para preguntarnos, ¿no? O lo entendí de esta manera, ¿no? En torno a la liminalidad sobre las posibilidades institucionales o no, ¿no? Que son espacios de disputa de poder, que es ahí donde duele. Yo me anoté también esa frase porque fue como, ay, ¿qué es en dónde nos duelen, ¿no? Esas cosas que como bien decía Mirta, es en torno a algo más macro, ¿no? En cuanto a lo territorial, pero como eso, a la vez cuando vamos también a lo íntimo y político y personal, que muchas veces, ¿no? Cuando vamos a esas zonas es como, no, esto es personal, no, no, pero me estás tocando la persona y, no, pará, es sumamente político también, ¿no? Que es ahí también donde muchas veces no silencian, ¿no? Donde te lo tomás vos de una manera y pareciera como personal la cosa, cuando no, ¿no? Y nos atraviesa hasta en lo familiar, ¿no? Que es el primer círculo en torno a lo educativo y en torno a la educación comunitaria también, porque yo por lo menos en las comunidades donde encuentro la situación, ¿no? de educación, me gusta más llamarla así, que doy clases, pero cada comunidad trae sus conocimientos, ¿no? Y nos interpela un montón. Entonces, en ese sentido, encuentro ese lugar de, ¿cómo decirlo?, de fricción o de liminalidad en las contradicciones también. Por un lado, en esto mismo que estoy narrando, ¿no? En las formas, ¿no? En el cómo, que muchas veces nos encontramos con situaciones de racismo o que inclusive cuando nos convocan, porque me ha pasado, ¿no? A investigaciones en torno a lo universitario, académico, etcétera, termino siendo como el objeto de estudio, porque así me han nombrado. Entonces, en esto también, ¿no? En torno a la interculturalidad, la negritud, lo originario y todo, ¿no?
nos llaman, sí, o sea, esto, ¿no? Con nosotras, con nosotros, ¿no? Sin, pero a la vez cuando nos llaman, ¿en qué lugar? Para ocupar qué lugares. Y eso es muy grave, ¿no? También, y a tener mucho cuidado de no caer en esas cosas. Que todavía es muy difícil, me pasó hace poco también, digo, porque son situaciones también de educación institucionalizadas, más allá, digo, de la Dirección General de Cultura y Educación, etcétera, sino los espacios, por ejemplo, de festivales, de entornos en donde habilitan los municipios, etcétera, son también espacios institucionales, entendiéndolo así desde lo cultural, que es en donde pronto, y que también de pronto estaba en un evento donde la gente estaba ganando también dinero con eso, y yo estaba bailando, haciendo desde mi ancestralidad y todo, más no nos hacen parte tampoco de esos ingresos, ni qué se hizo con eso, por ejemplo. Que no es que bueno, vamos a ser millonarios con eso, no, tiene que ver con cuestionar también, inclusive lo económico, ¿no? O, che, me fui hasta allá, tuve que pagar un vehículo porque tenía que llevar una vasija de barro, que era que estén presentes mis ancestres, ¿no? Era una recreación, voy a decir, de las vasijas de Arroyo Leyes. Y entonces, de pronto, ¿no? Estuve muy expuesta, y desde un lugar donde eso es extractivismo también, ¿no? Es racismo. Entonces, visibilizando nuestras raíces, todo, y en qué condiciones, ¿no? Y eso también lo tenemos que pensar a la hora de si vamos a convocar a referencias, ¿no? De comunidades originarias y todo. Y esto también lo repienso porque también me piden muchas veces otras docentes, y eso me encanta tejer, soy más ¿no? De eso. Más allá, entendiéndome más allá de mí, ¿no? O de ese yo que es en realidad nosotros, ¿no? Y entonces paso contactos de aquel pueblo originario, de esto, del otro, para que, ¿no? Se comuniquen y lleguen a las aulas y todo. Pero también, ¿en qué condiciones vamos haciendo eso cuando nos pagan un sueldo y todo? ¿Y qué está pasando con las comunidades ahí? Entonces, ay, qué lindo lo que hacen y todo, pero, che, ¿qué conflictos está habiendo y cómo se puede colaborar? Porque si también visibilizamos y problematizamos desde un lugar donde queda en el mostrar y en lo no racista que somos, pero no ahondamos ahí en el cómo, no sé si se entiende lo que expreso, y ahí nos estoy interpelando en nuestro rol, ¿sí? Y también me interpelo por esto, estoy contando cosas que pasaron, ¿no? Muy fuertes en ese sentido, y hay un montón de experiencias más para contar, pero bueno, me quedé en esto de la liminalidad que me hizo así sin bronanzo, y que si bien hay un montón de cosas más para compartir, creo que en nuestros roles, ¿no? Como personas en situaciones de poder, ¿no? Porque al estar dando clases es eso, también poder cuestionarnos un poco esas cosas cuando convocamos a otros compañeros y todo, ¿no? Y tener ahí la alarmita. Eso. Muchas gracias. No, gracias a vos, Camba. No sé, Mirta, si querías aportar algo, yo tengo alguna pregunta ahí que me No, queda. perfecto, sí. Adelante, Cami. Después hay otras que levantaron la mano. ¿A dónde ves? Yo no veo la lista. Ahí, la compañera Luzmila, puede ser que tenía la Luzmila, mano levantada. te damos la palabra, Luzmila. ¿Estás todavía en la reunión? ¿Se me escucha? Sí, Luzmila, adelante. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ludmila, soy estudiante de educación primaria del Instituto Superior de Formación Docente 22 de Olavarría. Y vengo a contarles un poquito de lo que se trabaja en el instituto, que es interesante cómo se empiezan a aplicar todos estos cambios de paradigma que poquito a poquito van empezando a hacernos ruido. Y esto de empezar a nombrar y a tensionar tanto nuestras construcciones colonialistas como de un montón de cuestiones. En este caso, bueno, estamos más centradas en lo que es la afrodescendencia y el indigenismo, que le llamamos acá, con una pequeña comunidad que tenemos de descendientes. Y en el instituto tenemos la Ready Park, que trabaja muchísimo con rutas interculturales pedagógicas. El año pasado nos visitó, por ejemplo, Xiomara desde Colombia, y tuvimos unos hermosos talleres y charlas. Tenemos también el grupo de Filósofas del Sur,
que hace estudios interculturales también y presentan sus libros y ponencias a lo largo del país. Tenemos talleres también de educación popular que nos ofrece el instituto para formarnos y continuar. Y otra cosa muy interesante que tenemos es cómo nuestras docentes nos dan la palabra y nos permiten el error. Porque en nuestra formación cometemos errores, incluso quienes estén formados también, y nos las mandamos desde el lenguaje. El lenguaje no es solo dar la palabra o visibilizar algo. El lenguaje es una construcción continua y son las maneras de pensar que vamos construyendo y vamos hilvanando en conjunto. Y en este sentido, cuando llevamos las prácticas a la realidad, también nos enredamos y cometemos errores y cuesta mucho reconocer esto. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad a veces, nos olvidamos que nosotras dentro del aula somos parte de esta interculturalidad. Y nos ha pasado que incluso en nuestra formación docente nos olvidamos del cómo nombrar al otro. Y en esos momentos tenemos docentes que están muy despiertas y nos llaman la atención y nos ponen en tensión constante a ver qué es lo que pensamos y desde dónde viene y cómo lo estamos pensando. Y logran una articulación tal que no nos imponen su manera de pensar, de ver o hacer, sino que nos tensionan desde la teoría, desde la vivencia, y nos dan las alas para poder repensarnos un poco y pensarnos en praxis. Yo trabajo en ruralidad, tomé mi primer suplencia en Recalde, que es una localidad a 100 kilómetros, y la mayoría de los estudiantes son o correntinos o las familias de Corrientes, y se instalan acá, en Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires estamos. Y ahí mismo tenés una interculturalidad, estamos dentro de Argentina, pero ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Quién es mi familia? Y muchas veces abrirles esa puerta a nuestros alumnos, a que nos cuenten de dónde vienen, quiénes son, nos da un montón de herramientas para afrontar una clase. Los chicos saben muchísimo y desde las prácticas, desde las vivencias propias, nos dan un montón de herramientas que muchas veces ignoramos porque cometemos adultocentrismo, aunque lo neguemos y nos esforcemos, muchas veces ocurre. Así que me parece sumamente interesante de participar de estas instancias que continúan formándonos y que justamente el instituto nos hizo llegar para poder participar. Una consulta, Luzmila. ¿Estás estudiando la carrera de magisterio o algún profesorado? El profesorado en educación primaria y hice el profesorado en filosofía y soy acompañante terapéutica. Ah, perfecto, ¿no? Porque soy de Olavarría y, y estuve mandando a algunas docentes la invitación, por eso te preguntaba. Nos mandaron Bueno, desde la dirección y demás, nos mandaron a todos los grupos de WhatsApp para que pudiéramos participar. Buenísimo, gracias. Bueno, gracias Ludmila. Para sumar al comentario de Cambay y de Ludmila, pensaba en las experiencias que ellas cuentan, estas tensiones que surgen de una práctica que por ahí Ludmila nombró como desde el error o desde el señalamiento sobre cómo nombrar algo. Cambá nombró como, bueno, sí, nos llaman para ocupar un lugar, pero ¿en qué lugar estamos ocupando? ¿A qué se nos llama a ese lugar? ¿Y quién lucra también con nuestra participación? ¿O desde qué lugar nos están invitando, no? Me parece que ahí hay una discusión acerca de quiénes son los agentes de la visibilización, ¿no? Pensamos en el panel, salió mucho la palabra sobre la visibilidad, algo que se hace presente, se hace visible, se hace invisible, y quiénes son los agentes de la invisibilización los pudimos nombrar claramente. Pero ahora, pensándonos desde prácticas interculturales en el aula, ¿quiénes son los que visibilizan y de qué manera se hace eso? ¿Se visibiliza a través de un error? ¿Se visibiliza a través de un nombre? ¿Se visibiliza a través de desde qué lugar ocupan en una institución? Me parece que ahí hay algo que pensar
mismo porque son preguntas que yo me hago como docente también del nivel superior y del nivel secundario. Uno trabaja, hace poquito estamos trabajando con un material educativo que está pensando en buenas prácticas antirracistas. Y bueno, las docentes todas hacemos lo que creemos que es una práctica intercultural, pero me parece que ahí hay que discutir qué es, cómo, quiénes son los que visibilizan un saber, una lengua. Ahí creo que es otro de los ejes que podríamos discutir en el taller. No sé si alguien se anima a seguir, tomar la palabra. Y te sumo también, Camila, los cuerpos racializados. O Exacto. sea, no es lo mismo determinados rasgos fenotípicos que quienes provenimos de pueblos originarios o afrodescendientes, digo. Ahí hay una tensión también fuerte que se habló en el panel anterior y que hoy al inicio de la mañana también se habló de cuerpos racializados, ¿no? ¿Cuáles son, cómo son y qué nos pasa en las instituciones? Sí, lo di por sentado, pero sí, claramente. Ahí está Susana, le damos la palabra. Susana, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Yo soy Susana Vargas, de acá de La Plata. Soy trabajadora social. Yo no digo que soy docente siempre porque no me considero, no me gusta que me llamen docente o profesora o maestra. Así que yo digo que doy clase, así cosa para que se entienda claramente de que yo voy a que me enseñen y a enseñar o a transmitir conocimiento. Así que, bueno, eso. Y esto que recién planteaban ustedes de cómo es que nos damos cuenta de cómo llegamos a entender que pertenecemos a un pueblo. Yo, mientras estudiaba la carrera, tuvimos un seminario y en ese seminario un docente nos hizo escribir un cuento. Decía, ustedes tienen que escribir un cuento, qué sé yo, entonces un seminario pueblo originario era. Y entonces, bueno, empezamos a escribir y yo me remonté a mi niñez. En ese momento decía, me acordaba de que yo tenía un tío que, bueno, nosotros éramos todas mujeres en mi familia, mis primas y mis hermanas, así que mi pobre tío no tenía ningún hijo varón, así que yo pensaba que nos llevaba a cazar, nos enseñaba a hacer trampitas para cazar, nos enseñaba a pescar, nos enseñaba a salir a la mañana a mirar los árboles, a mirar la laguna. Y yo decía, pobre tío, porque seguramente somos todas mujeres y no tiene a quién enseñarle nada. Y no, eran prácticas de su pueblo, él era de quechua, y además nos enseñaba algunas palabras, no era que nos enseñaba a conversar. Bueno, pero nosotros éramos niñitos y entonces no sabíamos que esas cosas tenían que ver con todo lo que es el conocimiento, ¿no? Bueno, nos enseñaba a mirar las plantas, a comer lo que había que comer y a dejar, ¿no?, lo que no se necesitaba. Entonces, lo que quería hacer es decir, ese docente a mí me enseñó a pensarme en mí misma y a pensar de qué pueblo era. Yo soy de Jujuy y no conozco bien mis raíces. Entonces, sigo estando ahí trabajando con Diego y un día le pregunto, un compañero me dice, ¿de qué pueblo sos? Le digo, yo no sé de qué pueblo soy, pero yo soy de Jujuy, y si soy de Jujuy yo debo ser, le digo, Inca, Coya, qué sé yo. Entonces me dijo, bueno, yo te voy a bautizar Coya, me dijo. Así, ¿ves? Y nos quedamos ahí, nos reímos todos, pero yo no sé bien de dónde son mis raíces, pero sí sé que bueno, que ese profesor a nosotros, a muchos de los que estábamos haciendo ese seminario, nos llevó a reconocernos, a tratar de ver de dónde veníamos. Eso por un lado. Y por el otro lado, como estoy trabajando en la comunidad COM de acá de La Plata, yo decía hoy esto de lo que había dicho este profesor que había hablado Paul, que dijo, ahí lo tengo anotado y subrayado, que había dicho muy temprano
¿dónde lo tengo? Esto de lo que habíamos hablado hoy, que dijo una muy importante que me gustó porque dije, la verdad que tiene mucha razón. ¿Dónde está el poder? Y nosotros hablamos con los chicos, con mis estudiantes, y yo les digo que nosotros tenemos un poder, pero que nos tenemos que volver a conocernos porque nos han construido de manera diciéndonos que somos pobres, que no tenemos que olvidarnos de nuestra lengua, que está mal hablar de en nuestra lengua, y ellos me dicen, pero nosotros tenemos no tenemos lengua, tenemos una palabra que no tiene sentido, le digo yo, porque nosotros podemos decir, hablamos del idioma inglés y no podemos decir hablamos el idioma com o hablamos el idioma quechua. Le digo, para mí es un idioma, lo otro es un desmedro de nuestra lengua, es olvidarnos, es pensar que no existimos, y nosotros sí existimos. Eso, y el poder está ahí, me parece, empezar a conocernos y a reconocernos, y es ahí donde nos duele no reconocernos. Y también empezar a pensar que las tradiciones que han estado tanto silenciadas, esas tradiciones son las que nos llevan adelante a pensarnos diferente. Ayer justamente me decía una de las chicas, de mis estudiantes, me decía, ¿por qué nosotros no tenemos un diputado nuestro? Me decía, bueno, porque nosotros tenemos que empezar a valorizarnos como pueblos y a empezar a juntarnos. Bueno, eso es lo que quería decir. Tengo un montón de cosas más para contar, pero bueno, este tiempo es cortito y quisiera que esto supiera que la presencia de nosotros como transmisores de conocimiento y seguir haciendo eso hace que vayamos construyendo poder. Gracias. Gracias. Gracias, Susana. Ahora le doy la palabra a Camba Soba. Camba. Buenas, acá estoy de vuelta. Sí, igual, sí, interrumpan si quiere hablar alguna vez, somos un montón acá y creo que sí, se va a ir nutriendo. Pero bueno, en torno a que hiciste énfasis a las aulas, en torno a las aulas, porque bueno, lo entiendo la educación como algo más amplio que las aulas, pero si acá vamos a llevarlo hacia ese lugar y en torno a los cuerpos racializados, ¿no? Claro, como agentes, ¿no? De visibilización o invisibilización que se hacen presentes, ¿no? Y hay mucho en el pensamiento, ¿no? Muchas veces hasta de guarda con nosotros mismos. Y bueno, a mí me ha pasado así en la práctica y en torno a ver a otras compañeras también racializadas ejercer la docencia o espacios de poder, somos mucho más cuestionadas. Tenemos que hacer el doble, el triple ¿no? Es más fácil cuestionar nuestra propia incumbencia, ¿no? Y además, los afro, los afro, siempre somos extranjeros, ¿no? Además de eso, encima no somos de acá, supuestamente, ¿no? Afroindígenas. Bueno, entonces, sí me ha pasado de tener que ir migrando territorialmente y me siento mucho más a gusto en el conurbano profundo, que también me crié ahí, ¿no? En torno a dar clases y todo. Hoy me toca también por otro tipo de exilio estar del lado de capital, ¿no? Pero ahí en esas zonas es donde me siento mucho más a gusto y donde cuando hablo de nuestras raíces, porque en realidad yo entiendo, mi clase yo la doy de teatro con una cajita chayera en la mano, o sea, siempre estoy con algún instrumento o con algo de nuestras comunidades, ¿no? Compartiendo. Y también en fechas especiales y todo, al organizar clases especiales también con diferentes instrumentos de las diversas comunidades a las que he estado visitando y que seguimos intercambiando, claro, al ponerlo en un lugar de importancia, de valor, también las familias ahí, las clases abiertas, entender la educación no solo para las infancias, y no dejar entrar a la familia porque no, como hay algo ahí que con las clases abiertas y eso
sucede otra cosa, ¿no? Es más, me pasaba en torno al lenguaje inclusivo que cayeron familias citando a Adorni y que los iban a sacar de la clase de teatro cuando tuvieran teatro, sino amenazas así, y que cuando me fueron conociendo y se fue el cuquito, se fue un poco el cuco de que, claro, de pronto somos, ¿no? Nos piensan, de pronto no sabían quién estaba del otro lado tampoco. Entonces hay algo de la afectividad también. Y hasta se han animado a hablar y a cantar en su lengua, familias, ¿no? Madres en lengua guaraní, o muchas veces me pasa en jardín, y bueno, jardín, son niñas, ¿no? Y que menos problema tienen con el lenguaje inclusivo, se entienden todo clarísimo. Y que, claro, ellos dicen, no sé, soy de Corrientes, acá como estaba hablando la compañera, si soy de Jujuy, bueno, cuando hablo quién es de comunidad originaria, quién se entiende desde ahí, y entienden, por más pequeñas que sean, uno levanta la mano de Corrientes y han empezado a compartir algunas palabras, ¿no? En torno al lenguaje. ¿Cómo era poner? Bueno, nada, van compartiendo también palabras o cosas que ellos entienden. Hay un micrófono, ¿no? Bueno, pongo en valor eso, ponernos en valor en esos espacios, ¿no? De las aulas y con eso llamar a las familias, a lo comunitario, ¿no? No tener miedo a eso en estos momentos que hay muchas violencias y que también son espacios, ¿no? De contención social y cómo podemos convocar desde un lugar, ¿no? de amorosidad, de ternura y de construcción colectiva, aún en estos espacios institucionales, ¿no? Muchas gracias, Cambá. Bueno, seguimos debatiendo. Ahí perdí la lista de acá de manos. Lourdes Lera, ¿estás por ahí para continuar el debate? Hola, sí, ¿se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. No te vemos, eso sí. Sí, bueno, tengo un problema con la cámara. Bueno, Pero bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para presentarme y participar. Bueno, soy Lourdes, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social, estudio en la Universidad Nacional de Tucumán. En este momento me encuentro haciendo mi tesis. Soy de Amaicha del Valle, una comunidad del pueblo de Aguita. Bueno, no sé, es muy enriquecedor participar de estos espacios. Yo hace poco comencé con la militancia acá en mi pueblo, en mi comunidad, muy interesada por revalorizar nuestra cultura, nuestras raíces. Sufrí mucho el desarraigo porque yo me fui a estudiar a Capital y con el tiempo fui descubriendo que en realidad mis raíces estaban acá y quería volver. Después de mucho tiempo volví. Soy agente sociosanitario y bueno, también me gustaría, siguiendo el hilo de lo que hablaba Susana hace rato, otra trabajadora social, la importancia y el valor y también desde dónde nosotros nos paramos, desde dónde nos posicionamos para también la posición del poder. Más allá de que somos comunidades que estamos siendo sumamente golpeadas y arrasadas por el Estado, actualmente en este contexto político, social y económico, nosotros las comunidades seguimos resistiendo y en nuestra comunidad, sobre todo las mujeres, que nos autoconvocamos, participamos y revalorizamos los valores. Nosotros acá en Amaicha no podemos, sufrimos el desarraigo desde la panza de las madres, porque las madres no tienen a sus niños acá en la comunidad, sino que tienen que ir a Capital para que recién nazcan los bebés. Y en ese transcurso mueren las madres, mueren los bebés, y en este contexto la salud también está siendo sumamente desfinanciada. Entonces me parece también poder tener algún pensamiento crítico con respecto a esta situación. Bueno, yo estoy trabajando ahora en mi tesis sobre salud y cómo atraviesa la interculturalidad a estos espacios, a estos temas que son sumamente importantes, la salud y la economía familiar.
sobre todo en este contexto en el que nos atraviesa el tema este de la economía de mercado. Entonces, bueno, eso no quería dejar pasar esto para contarles mi experiencia como estudiante y también como integrante de una comunidad indígena. Muchas gracias. Gracias a vos, Lourdes. Muy, muy interesante. Vamos a convocar ahora a Fernando Luis Rojas, que pidió la palabra. Así hacemos circular y seguir profundizando en estas líneas. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes. Saludos aquí desde Calama. ¿Cómo me escuchan? Bien, muy bien. Bueno, yo estoy en la otra línea de ustedes, pues yo soy profesor de educación física, ya llevo 4 años sin ejercer, imagínense, acá en Chile. El tema de la interculturalidad, como se vive acá en Chile, son 2 parámetros distintos. ¿Ya? Ustedes hablan allá de educación primaria y secundaria. Acá nosotros hablamos de profesores de NB1, que es del primer ciclo básico, que son profesores generalistas. ¿Ya? Y también hablamos de NB2, que son profesores de segundo ciclo básico, y NB3, que son profesores y profesoras de enseñanza media. En el contexto de la interculturalidad, aquí en Chile hay una universidad, que es la Universidad de Tarapacá, de Arica, que dicta la cátedra de profesor en el área interculturalidad. En nuestra zona norte, yo me refiero solamente a lo que es aquí en la provincia de Loa, en Calama. Acá las profesoras, nosotros tenemos escuelas rurales, ¿ya? Y en estas escuelas rurales tenemos a los profesores que se llaman unidocentes, ¿ya? Que ellos están encargados de primero a cuarto básico. Y lo mismo que los bidocentes, que son profesores de segundo ciclo básico. En el proceso de interculturalidad, acá en Chile se llama, actualmente donde estamos hablando, que son profesores, que son, ¿cuánto se llama? Las personas del pueblo que hacen las clases del territorio. Ellos enseñan la cultura del territorio. ¿Ya? Es distinto en la zona urbana, que donde están los profesores y profesoras, que son profesores general básica y de asignaturas. Ahí, ¿cómo se llama? Ahí entra el IDB, los profesores, la asignatura de interculturalidad. Es distinto cómo se enfocan ustedes en Argentina, en Bolivia, en otros países de Latinoamérica. Acá se enfrenta de esto. Cuando hablaba nuestra hermana mapuche del contexto de la educación, ellos lo sufrieron en el territorio mapuche. ¿Ya? Ellos mantienen su lengua en su territorio mapuche, mantienen sus profesores y profesoras mapuche, diferente al contexto del proceso de la interculturalidad en educación. Acá hay un plan y programa donde los profesores y profesoras tienen que trabajar el IEB. Diferente en las zonas rurales que tenemos nosotros acá, son diferentes. Porque aquí se llaman profesores tradicionales, ¿ya? Que son de la comunidad, que la eligen, y ellos enseñan la cultura de una comunidad. Por ejemplo, yo hablo acá de la comunidad atacameña, que enseñan la comunidad quechua que está, aymara, ¿ya? Esos son los procesos que se viven acá actualmente en Chile. No sé, ¿está claro? ¿Alguna consulta? No, está claro. Es bien distinto a lo que... Sí, me permiten aclarar una cosa más. Maribel Corrao daba la experiencia básicamente en el nivel superior. Estamos hablando en la formación de profesionales indígenas en relación a la universidad, ¿no? Ella contaba toda esta experiencia desde la educación superior. También es importante entender los distintos procesos que se llevan a cabo en distintos niveles de educación,
¿no? Ahí el compañero Fernando está hablando de lo que es la educación en otro nivel. A diferencia, bueno, en Argentina tenemos el nivel superior que corresponde a institutos de formación docentes o técnicos y universidades, ¿no? Y ella daba a conocer ese proceso tan intenso en Chile, a diferencia de lo que tenemos nosotros hoy acá en Argentina, en general, ¿no? Que no hemos experimentado un crecimiento en ese tenor. Al contrario, digamos, estamos en retroceso muy grande ante una situación neofascista en nuestro país, ¿no? Bueno, hermana, también no es muy fácil el tema, porque, como yo le decía, hay profesores tradicionales que son de las comunidades. Ellos hoy en día han sido capacitados para ser profesores tradicionales. Es distinto en la temática de ustedes que las personas que hacen las clases planificadas de lo que es el territorio, cómo era la vivencia del territorio. Se cambió porque la hermana que era del pueblo, de la comunidad, que ni siquiera tenía cuarto medio, solamente ella explicaba su enseñanza, cómo aprendió. Hoy en día esa hermana no está en el aula. La sacaron por una persona, decir que tenga su curso aquí en Chile, llaman cuarto medio. ¿Ya? Se pierde el contorno de la madre tierra con los niños y niñas que están en esa unidad educativa. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, si vamos a hacer un ritual, vamos a hacer un alcanzar, ellos no lo pueden hacer porque les falta. En mi caso, yo soy profesor de educación física. Trabajé en Antofagasta hasta el 2018 en mi área de educación física y salud. Ahora estoy trabajando lo que es actualmente lo que es medicina tradicional andina. ¿Ya? Y a través de ese proceso nos damos cuenta de que aún falta esa temática aquí en Chile. Los profesores tradicionales que eran antiguamente los mayores que ya no están en el aula han sido capacitados con una planificación y han perdido el horizonte de la cultura que tiene un pueblo. Un hermano atacameño, una hermana aymara, ¿ya? Aquí se está hablando de una lengua kunza que generalmente no muchos la dominan, pero sí dominamos el quechua y el aymara, el mapudungún, ¿ya? Y a veces se pierde ese tenor. Como a ustedes les pasa ya, el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación, arman los planes y programas, pero no le preguntan a la base cómo lo quieren hacer. Eso es por mi parte. Una consulta, no sé. Muchas gracias, Fernando. Vamos a seguir Luis, charlando. Fernando, voy tomando apuntes de todo lo que vamos conversando. Muchas gracias, Fernando. Ahora por favor, le vamos a dar la palabra a Verónica Díaz. Te veo, Verónica. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto que estar participando. No pude a la mañana unirme por mi trabajo, pero bueno, supongo que habrá quedado grabado o algo y me voy a poder interiorizar de lo que estuvieron hablando. Con respecto a lo que estamos tratando ahora, creo que es una lucha de muchos años, donde a veces creemos que no hemos avanzado mucho, pero que sí se han logrado algunos derechos. Yo cuento un poquitito de mí. Fernando es compatriota mío, yo soy chilena, nada más que vivo hace más de 40 años acá. Desde el golpe de Estado de Chile me vine a vivir a Argentina y desde ahí no volví nunca más. También viví esa discriminación por ser extranjera, por ser migrante. La viví muy, muy feo en Mendoza. Nada más que creo que hay algo dentro de las personas que los mismos
esas mismas luchas que se van dando te van fortaleciendo, te van haciendo más fuerte. En la docencia estoy hace unos años porque crié bastantes hijos y mi pareja no me dejaba estudiar, pero soy profesora de arte. Y a través del arte pude interiorizarme más de lo que son las culturas de los pueblos. Siempre a través del arte nos han tratado de enseñar eurocentrísticamente, nos meten Europa en la cabeza y cuando vamos a dibujar un rostro tiene que ser con el canon romano y tiene que ser con, o sea, totalmente esquematizado y decimos, todas las cuerpos son iguales, todas las caras son iguales, aún los romanos todos eran iguales. Entonces cuando vos haces una nariz más grande, cuando haces una boca más grande, te van poniendo nota como estudiante, ¿no? Cosa que siempre fue una discusión mía, una discusión con mis docentes, una buena discusión, no una discusión de ir al choque y tener una mala relación con ellos. Pero sí creo que en Argentina, aunque se crea que no, nos faltan pasos que son fundamentales. O sea, por ejemplo, formar docentes bilingües con lenguas originarias. O sea, si yo voy al territorio quechua, al territorio mapuche, no me voy a poder relacionar fluidamente, porque conozco palabras aisladas. Entonces creo que esa formación de docentes bilingües es fundamental para mantener la cultura, las raíces, mantener las costumbres, mantener los ritos, mantener y integrar a los niños, a las niñas que tienen la cultura mapuche, quechua, aymara, o sea, para poderlos integrar y que se sientan parte y no que se sientan discriminados. Yo creo que es fundamental eso dentro de la educación, que las currículas que se hacen, que se arman, que bajan desde una institución como el Ministerio de Educación, Ministerio de la Secretaría de Educación, les está faltando algo, les está faltando algo. Creo que, bueno, participé de un seminario bastante extenso en Brasil, donde justamente era intercurricular y sobre racismo y discriminación, donde había personas de toda Latinoamérica, donde había personas de África, donde había personas de Centroamérica, y donde vamos viendo que las mismas problemáticas se repiten, y sobre todo se repiten en los gobiernos fascistas neoliberales, donde somos más oprimidos, más coartados y donde se nos van quitando derechos que ya hemos conquistado. Donde creo que lo que más deberíamos promocionar es la educación popular, donde el aula sea un patio, donde el aula sea una plaza, donde el aula sea un centro cultural, donde el aula sea una biblioteca y no sea lo que estigmatizamos como un aula realmente por lógica y por currícula, tiene que ser dentro de una institución educacional con número, con un expediente, con una directora, una vicedirectora y sentaditos todos los nenes, o las nenas, o las universidades. Yo ahora estoy participando de la escuela que se está formando acá en Olavarría de educadores populares. Ya participé en Brasil
y creo que es a lo cual debemos apuntar como docentes, porque sabemos que es lo único que va a fortalecer las raíces interculturales de los pueblos originarios, de los discriminados y de los inmigrantes. Creo que es fundamental abarcar la parte de rituales, costumbres, cultura, religión y docentes bilingües. Ese quería ser mi aporte, ¿sí? Y que no en todos los lugares, no todos los territorios se manejan de la misma forma. Los territorios van cambiando. No es lo mismo ser docente o ser estudiante en la provincia de Buenos Aires que en la provincia de Mendoza, que en la provincia de Neuquén, porque aún las autoridades de esos lugares son distintas y bajan directivas distintas. Así que creo que es importante eso, que nos unamos como docentes y empecemos esa lucha de esas 5 cositas que son, creo, fundamentales. Bueno, gracias Verónica. Gracias. Voy a aportarles, van a ser las 5 ya de la tarde, Sí. Se nos fue volando la tarde. Sí, terminamos 5:30, ¿no, Mirta? Sí, creo que sí. A ver, en realidad el aporte que les quería dar, pensaba esto. Primero, hoy en la mañana empezaba a las 4 y terminaba, no, perdón, tengo mal acá el horario, ay, estoy mirando otra cosa. Aquí en Calama son las 4 de la tarde, estoy disfrazado yo, parece. Termina 5:30. Bueno. Perfecto, falta media horita, así que así 4:30 en Chile entonces. Disculpe, 4:30 en Chile. Que aquí son las 4:30, son las 4 recién. Por eso entro atrasado. Perfecto. Bueno, no, pensaba en esto que habíamos hablado hoy para ir retomando un poco, porque esto de que nos falta todavía diálogo profundo de entender qué es la interculturalidad y qué quieren los pueblos, qué queremos las personas que provenimos de tal o cual pueblo, nación. También hay mucha confusión cuando hablamos de comunidades y nos remitimos a comunidades como pequeños grupos, y en realidad muchas veces estas conceptualizaciones llevan a tener grandes errores, ¿no? Porque hay que pensar que son pueblos, naciones preexistentes. Y en particular en la provincia de Buenos Aires es impresionante la cantidad de comunidades y pueblos que hay, y sobre todo dónde están, en el conurbano bonaerense, y sobre todo dónde están, a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Entonces, este desconocimiento no es casual, es histórico, hoy hablábamos de eso, ¿no? El no poder profundizar claramente y sobre todo la incidencia de los contenidos pedagógicos y los materiales pedagógicos que hay. En un aula, hoy en día, conviven y se puede ver como plurilingüe porque hay niños, niñas guaraníes, mapuche, com, wichí, en algunos procesos diferenciados por, digamos, con mayor conocimiento, con menos conocimiento, o capaz que no se habla la lengua materna, pero nuestra concepción está relacionada para pensar desde esa lógica, y aún con esos traumas de haber dejado de hablar el idioma, hay también todo un proceso de recuperación. Digo, es muy complejo, pero muy rico y muy interesante a la vez. Entonces, las demandas hacia los estados, diferentes estados, ya sea local, provincial, nacional, a nivel global, las realidades nos atraviesan en algunos puntos en común y en otros no. Hoy hablábamos de los cuerpos racializadas y quiénes somos. A mí me pareció muy interesante también lo que planteaba la compañera, la ajenidad, ¿no? Esto del enemigo permanente. Venís de afuera, sos de afuera, ¿no? Ya el mote de esto de el enemigo que viene a, ¿no? Y casualmente las que más señaladas somos las mujeres y las diversidades. Entonces, esto también deberíamos como plantearlo para deconstruir y poder
construir otras formas de relatos y de socialización, formas nuevas que a veces son muy difíciles, porque no lo hablamos, pero hay un sistema patriarcal. Y no estamos hablando de hombres, estamos hablando de un sistema. Así como hay un sistema de genocidio, hay un sistema patriarcal, hay un sistema racista. Hoy, hace un rato, nos contaba Sandra Llagas muy claramente toda esa construcción de lo que es el racismo, ¿no? Entonces, es importante pensarlo en esos términos. Hoy también nos aportaba Paul acerca del mestizaje y lo que implicaba ese mestizaje. Entonces, recuperar estos espacios de diálogo nos permiten ya corrernos de lo que debemos hacer, sino pensarnos cómo podemos construir, cómo podemos avanzar en políticas, en demanda de políticas públicas, cómo nos podemos tejer en estos escenarios que, si bien son adversos y neofascistas, nos producen que hoy nosotras, nosotros estemos pensando en la educación intercultural. Bueno, dejo hasta ahí para seguir el debate. No sé si alguien tiene ganas de tomar la palabra, continuar lo que dejó Mirta muy claramente. Susana, adelante. Bueno, yo también soy trabajadora de salud y me llamó la atención lo que dijo Lourdes, esto de venimos desarraigados de las panzas. Eso por un lado, y por otro lado me llamó la atención también, ¿no? Como trabajadora de salud, nosotros acá en Argentina, bueno, porque es donde yo vivo, tenemos una diversidad de pueblos, todos lo sabemos, y cuando vamos desde la escuela primaria nosotros hablábamos castellano, y ahora ustedes fíjense que en la currícula de la escuela primaria o del nivel inicial está el inglés, pero nosotros, yo como le digo a todo el mundo, no vamos a ir a Inglaterra, pero sí todas las cosas, el idioma, esto de la nueva colonización se viene por ese lado, ¿no? Es decir, cualquier cosa, los jueguitos de los chicos de la Play, cualquier cosa está en inglés ahora. Pero nosotros nuestra lengua no la podemos imponer. ¿Y por qué no la podemos imponer? Porque han sucedido cosas en nuestro territorio, ¿no? Desde la colonización hasta esta época. ¿Y por qué no podemos imponer nuestra lengua en todo? Como trabajadora de salud, ¿qué era lo que pasaba? Que muchas veces no entendemos a nuestros pacientes, a la gente que viene a atenderse a nuestro lugar. Y los dejamos para después, o tratamos de entenderlos de alguna manera, pero no le damos la pronta solución que tiene, porque no entendemos el idioma, o porque no se dan a conocer, o porque no entendemos sus tradiciones. Y eso que tiene que ver con el desgarro desde la panza, ¿no? Porque nosotros no conocemos nuestras diversidades. Eso por un lado. Y por otro lado, yo vengo conversando desde hace bastante tiempo con todo el mundo, con todo el que se me pone enfrente, que sí necesitamos que en los diseños curriculares estén nuestras lenguas, que nosotros podamos hacerlo, que todos los cambios, porque en este tiempo hay muchos cambios en todos los diseños curriculares, tanto de la primaria, la secundaria, en las universidades, están cambiando, pero bueno, ¿qué idioma tenemos para estudiar? Y bueno, estudiamos italiano como lengua optativa, estudiemos inglés como lengua optativa, pero no tenemos una lengua optativa nuestra. Es decir, tampoco nos preparan como profesionales para ir a trabajar fuera del ámbito de las ciudades. Nos preparan para trabajar en el ámbito de las ciudades nada más, en las universidades.
en cualquier lugar donde estemos, nos preparan para eso. Entonces, yo creo que esto de profundizar y revalorizar la lengua es algo que vengo hablando desde hace un montón de tiempo, y sí quiero que eso esté en cada diseño curricular. Que cada docente, que cada trabajador del Estado, en el lugar donde esté, tenga una formación mínima. No quiero que salgan hablando un idioma, pero sí que tengan conocimientos mínimos como para atender a nuestra gente. Y ustedes fíjense que eso en el ámbito de la justicia se ve mucho con más claridad, ¿no? Porque ahí las personas no se pueden defender rápidamente, además de que la justicia en nuestro país es muy lenta, tampoco se pueden defender rápidamente. Entonces, para mí es una necesidad, creo, ¿no? Y que tiene que ver con esto de cómo revalorizarnos, de cómo empezar a estar al frente de estas situaciones. Como decía acá un compañero que expuso recién, la lengua es lo más importante para empezar a visibilizarnos con mayor frecuencia. Yo creo que no es que tengamos vergüenza, lo que pasa es que no sabemos hablar nuestra lengua y nos olvidamos de nuestras tradiciones también, de nuestras costumbres. Justamente ayer hablaba con mi estudiante y yo le decía, una de las chicas que venía del Chaco me dice, nosotros no cocinamos nuestras comidas porque nos olvidamos, no sabemos cocinar nuestras comidas y tampoco sabemos bailar nuestra música. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con esto de hablar la lengua y de los cambios en la currícula. Y lo bueno de este encuentro es que nos encontramos con profesionales que pueden y que saben que esos cambios están, pero que hay que llevarlos adelante y eso, ¿no? Llevar adelante esos cambios, hacerlos. Ayer me decían, mis alumnos me decían, ¿por qué somos pocos en cada lugar? ¿Por qué no hay profesionales indígenas? Le digo, sí, hay profesionales indígenas. Lo que pasa es que primero que hay que asumirse, después hay que pensar que somos indígenas y después luchar por lo nuestro. Y lo nuestro está ahí como escondidito y lo tenemos que sacar y hacer florecer. Bueno, esto es hasta ahora lo que me sale. Gracias. Gracias, Susana. Queríamos darle la palabra a Ludmila, que estaba en la fila para participar. Sí, ya me tengo que ir, pero primero y antes que nada agradecerles por generar este espacio de dialogicidad que sé que cuesta mucho y se construye en comunidad y que se siga sosteniendo, porque son instancias de formación muy interesantes. En esto que piden acá los chicos, compañeros, compañeres, de que se hablen otras lenguas y demás, la currícula docente siempre tiene espacio para aprender más. No solo es el lenguaje o las lenguas nativas lo que estaría faltando, sino que ahora también podríamos hablar de neurodiversidades y de un montón de temas más que aplican a las diferentes culturas y a la interculturalidad que tenemos dentro de las aulas y fuera, y en la educación en sí. Y recordar que hablar desde el error es darnos, como decía Freire, el espacio a equivocarnos y a aprender en esos errores y a no tenerles miedo. Eso era todo por ahora. Gracias. Muchas gracias, Ludmila, por participar. Muy interesante tu perspectiva desde allá, desde Olavarría, ¿no? Y desde la formación docente. Sí, desde Olavarría. Son preguntas comunes. Gracias. Bueno, tenemos un ratito más. Si alguien quiere tomar la palabra, si no, entre Mirta y yo cerramos el taller. Ha sido muy enriquecedor. No sé si alguien quiere compartir. Graciela, adelante.
Hola, no sé si se me escucha. Sí, perfecto, Graciela. ¿Qué tal? Bueno, agradecerles por este encuentro. Me cuesta así bastante socializar la palabra. Yo soy actriz y bueno, Mirta me conoce y bueno, en el escenario es diferente, pero pero bueno, decir esto, que agradezco mucho y que es desde estos lugares que nos construimos, nos empoderamos. Eh, no es casual la ausencia absoluta de directivos, de inspectores, digo, estos lugares de poder donde esto no aparecen en encuentros de esta naturaleza. Pero bueno, desde ya que agradecer todo el tiempo y bueno, adelante con estas iniciativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Graciela. Para quien no la conoce, Graciela ha trabajado mucho con un grupo, un elenco de actores y actrices sobre una obra muy buena que estuvo allí también digamos, de recorrida por Bahía Blanca en la Universidad del Sur, que en su momento Alejandra Pupio hizo la conexión, que la obra tiene que ver con Damiana, no quiero pronunciarla mal, Damiana Krimhe, ¿puede ser? Que es una niña H que pasó por múltiples violencias de parte del Estado. Y bueno, no sé si querés contar brevemente de qué se trata y si está vigente o no, pero lo importante es que se sepa que hay gente comprometida también desde el arte, desde ese lugar, ¿no? Sí, bueno, es una niña que la tomaron como sirvienta, sería la madre de Alejandro Korn, y bueno, la educa y la educa en los cánones de una educación elitista, y estamos hablando de pleno positivismo, donde se llamaba la atención de que esta india aprendiera tan fácilmente el idioma alemán, y bueno, entonces sorprendía todo eso hasta que cuando tiene 15 años empieza a escaparse de la casa, y bueno, y ahí es cuando contrae una enfermedad que es tifus, y bueno, termina internada, y cuando muere le cortan la cabeza y la mandan a analizar a Alemania, que esto es en el 2011 se restituye al pueblo H y se hace la ceremonia correspondiente. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo, pero bueno, esa es la historia de esta origen. Gracias, Graciela. Sí, la buena noticia es que sigue vigente y que es muy posible que en octubre vayamos a Olavarría. Buenísimo, buenísimo. Vamos a estar pendientes entonces. Bien. Bueno, habían más manos levantadas, así que no sé si tenés el orden, Camila. Sí, gracias, Graciela. Vamos a darle la palabra a Cecilia Leoncini. Cecilia, ahí está, no te escuchamos, estás muteada. Buenas tardes a todos. Decía que ya estoy un poco cansada pero muy feliz porque estoy participando desde la mañana sin falta a ninguno de las ponencias y talleres. Pero quería hacer un pequeñito aporte con esto de pensar un poco el poder, digamos, adentro de las instituciones. Es bien difícil, creo que es bastante paradigmático, ¿no? Cómo podemos favorecer la interculturalidad, practicarla, generar mayor poder y a la vez saber que estamos adentro de un sistema que nos oprime constantemente para llevar a cabo eso también, digamos, es ahí en esa complejidad. Pero dentro de eso pensaba en la educación superior. Yo trabajo en San Isidro en un profesorado de educación primaria con una materia corporeidad, que es teórico-práctica, y a veces me pregunto en esto también de la acreditación, ¿no? Yo la siento como un poco una presión muchas veces, porque, bueno, hay determinadas cosas que
se requieren para que los estudiantes tengan la acreditación, pero también me pregunto en esto de hacer circular la palabra y hacer circular el poder, cómo debemos de construirnos, lo digo hacia mí misma, cómo descolonizarme en el momento de acreditar, ¿no? La aprobación de la materia hacia aquellos estudiantes que quizás por su interculturalidad en todos los aspectos que se fueron hablando acá, no solo originarios, pero a veces no responden a lo académico, precisamente por sus horas laborales, por su contexto, por un montón de cosas que cuesta a veces tenerlo en cuenta al momento, digo precisamente de la acreditación, ¿no? Porque por ahí en otros momentos todo circula mejor, pero bueno, ahí me parece que hay un punto para ponerlo, para poner en foco, que evidentemente para hacer ecuánime, para dar equidad en ese aspecto, no va a ser, va a ser necesario profundizar en dar la palabra, dar la voz, dar lugar a aquellos que les cuesta tener ese lugar de poder, hacer uso de ese lugar de poder desde sus contextos y desde sus culturas o subculturas. Creo que hay que poner un foco ahí más, porque yo trabajo mucho con esto de hacer circular la palabra y que cada uno también preste atención a su potencia, ¿no? Si a veces es la potencia de hablar, tomar la palabra con frecuencia, y a veces la tendencia es a no tomarla. Pero digo, en esto hay que hacer hincapié, hay que, como docentes, de construirnos, digo, para encontrar ese equilibrio y esa equidad en aquellos que desde sus culturas no van a estar respondiendo académicamente como se espera desde un lugar que hemos sabido conseguir desde la occidentalidad y la colonialidad de nuestros programas y nuestras formas de acreditar las materias. No sé si soy clara, estoy a esta altura medio cansada, pero lo veo como un punto para pensar también, ¿no? Que otras formas de acreditar. Gracias, Cecilia. Sí, por ahí hago un comentario que me deja pensando lo que decís. Es cierto que hablamos de diálogo de saberes, de hacer circular la palabra en las aulas, que se piensa como una metodología para pensar la construcción de conocimientos en el aula y también en investigaciones o prácticas que tienen que ver con construir saberes en relación a una perspectiva científica y retomar toda una tradición de saberes ancestrales. Me parece que el diálogo de saberes es un concepto propio de las pedagogías críticas, propio de las pedagogías que están pensando en otra manera de construir conocimiento. Y me parece que después podemos pensar en términos de estrategias didácticas, o sea, ahí podemos hacer una separación entre un diálogo de saberes que se piensa desde una mirada epistemológica y desde la conversación y la estrategia didáctica de hacer circular la palabra, así como un trabajo en grupo. Me parece que esa separación entre dos tradiciones puede servir para iluminar esta pregunta que tenés vos sobre la acreditación. ¿Podemos usar como estrategia didáctica el diálogo de saberes? Sí, y pensar estrategias didácticas para acreditarlo. Pero en términos de debate epistemológico, el diálogo de saberes tiene otro raigambre, digamos, me parece, otro recorrido. Eso. Por ahí lo que planteaba Cecilia en esto de abordar otra forma diferente de evaluación también, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, se intenta, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay en el caso nuestro, con algunas cátedras de la Universidad de las Madres, con algunos compañeros, sobre todo las compañeras que tengo de cátedra, hemos tratado de que se aborde desde una manera más colectiva, que sea una construcción más sociocomunitaria y que tenga una bajada directa al hoy y al territorio, digamos, y eso me parece fundamental, porque si no nos quedamos en aspectos netamente teóricos, y la verdad que disociamos, y un poco el sentido de este taller era repensar el eurocentrismo, ¿no? Pensar cómo
esos conceptos que están como legitimados, que tienen que ser de esta manera, ¿por qué no pensarlos de otra manera? Porque ahí justamente se da también esta realidad que a nosotros siempre un objeto nos hace pensar que está la posibilidad de verlo de múltiples formas o distintas perspectivas, ¿no? Ese es el discurso académico instalado. Pero ¿por qué no podemos pensar que ese mismo objeto puede tener dos cosmovisiones distintas? ¿Y qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia sobre eso? Creo que hay que empezar a construir desde esas posibilidades, ¿no? Sí. Gracias, Cecilia. Hay dos en espera, María, Kelly, Trino. Te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer el espacio y la verdad que estos espacios siempre nos nutren porque son actuales, ¿no? Estamos, como hablaban, de el pensamiento situado en tiempo y espacio en este año, en este tiempo, con toda la complejidad y aún así, al contrario, desafiarnos a pensar, ¿no? La interculturalidad en este contexto, desde nuestros lugares de pueblos subalternizados, pueblos siempre minorizados, y también ahí en lo que decía Cecilia, pensaba en esto de la identidad, ¿no? De cómo fortalecer o desde algún lugar la identidad de los estudiantes, futuros profesionales, para poder pararse en lugares de posibilidad y de participación más allá de, ¿no? De lo actitudinal, porque también me reflejo, porque ingresé a la academia como estudiante indígena con todos los rasgos y sentí todo eso, y yo creo que muchos de los que entramos, sea Instituto de Formación Profesional, universidades, siempre estamos en un costado, bueno, no siempre, pero casi muy a menudo. Entonces, cómo ahí desde el rol docente, acompañar para posicionar y dar y mostrarles que pueden tener un lugar en ese espacio colonizador, porque lo sigue siendo, ¿no? Como decían, lamentablemente la academia sigue ¿no? Funcionando desde ese lugar y somos pocos, o bueno, falta para que podamos ser más y ahí poder poner nuestra voz y nuestro aporte para construir saberes y voces que hagan escuchar los saberes de nuestros pueblos ancestrales preexistentes al Estado Nacional, porque las escuelas, las instituciones siguen funcionando desde otras lógicas y nuestras voces a veces, si no acalladas, siempre tenemos que nosotros ahí hacer un doble trabajo para hacernos un lugarcito, ¿no? Porque funcionan así. Así que bueno, agradecer ahí muchos que seguramente están trabajando, a ver cómo hacemos para realmente dar lugar a los saberes y a descolonizarnos nosotros, porque saber que estamos en un lugar que reproduce la academia, lo hegemónico, reproduce, ¿no? Reproducir lo teórico y todo. Sabemos, entonces, desde ese lugar, ¿qué hacemos? ¿Seguimos reproduciendo eso o cómo construimos? Y bueno, ahí está ese espacio colectivo de pensar y desafiarnos, porque a veces cuando estamos caminando en lugares así, incluso somos señalados y a veces encima, ¿no? Opuestos en lugares de ciertos estereotipos que siguen funcionando. Y bueno, eso, saber que, bueno, que estamos en ese contexto y el tema del trabajo colectivo. Quería decir otras cosas más, pero el tiempo es corto, así que bueno,
solamente eso. El tema de ¿no? las políticas de Estado, cómo están funcionando actualmente. Existe una ley nacional de educación sexual integral, existe ahora mucha plata puesta desde los gobiernos para trabajar en eso, con referentes. Bueno, se le está dando mucha prioridad a eso, que está bien, pero ¿qué lugar tenemos en esa mirada de la ESI los pueblos? ¿Y qué articulaciones damos para trabajar eso? Porque tanta prioridad está bien, se le está dando, tiene que tener lugar, pero ¿y dónde está la mirada de los pueblos respecto de eso? Porque muchas veces esas miradas de la ESI, y tanto como ¿no? de lo que ahora están tanto de moda, el feminismo y todo eso, reproducen esa colonialidad, y nosotros ahí qué diálogos damos para que eso entre nosotros mismos no siga pasando. Y así como existe una ley nacional de ESI, debería existir una ley nacional de educación intercultural, y debería haber presupuesto para que realmente se trabaje con referentes, no gratis, sino con docentes que sean, como decían, remunerados como todos los docentes para trabajar en los espacios y en los diferentes niveles. Eso no existe. Mucho del trabajo que hacemos es cuerpo a cuerpo y de pura voluntad, porque no es política de Estado. Entonces, como hoy en día lo es la ESI, ¿no? Y ahí también pensar, ¿por qué sí la ESI, por qué no la educación intercultural? ¿Por qué? ¿A dónde apuntan los poderes? Y bueno, las construcciones desde abajo seguirán siendo quizás, bueno, autónomas, ¿no? Quizás del Estado, nosotros queriendo ahí, pero bueno, sabemos que el Estado hasta dónde está llegando, ¿no? Así que bueno, eso, muchas gracias. Gracias, María, muchas gracias. Le damos la palabra a Cambá, así breve, Cambá, si respetamos el horario, y entre Mirta y yo cerramos. Muchas gracias. Disculpa que vuelvo a intervenir, pero es para hacer una pregunta, en realidad, porque por ahí existe y yo estoy pensando que no existe, ¿no? ¿Hay algún tramo pedagógico intercultural que habilite a dar clases? Porque digo, es un kiosquito, perdón, yo hablo medio así acá entre nos, ¿no? Porque es un kiosquito también que está bastante copado por ejemplo, lo católico también. De hecho, te dan más puntaje los tramos pedagógicos que vienen de entidades católicas, ¿no? Me llama mucho la atención eso, y por eso me he retrasado también en esto, porque es licenciatura en actuación lo que he estudiado en la UNA, hace varias cosas ahí hablando de antirracismo, más, claro, al querer hacer el tramo pedagógico, me encuentro con tramos que, no, para mí 1 año, año y medio, 2 años de un tramo así, cuando en realidad mi energía la pongo en estas cosas como las que estamos haciendo ahora, es como me es un montón y no puedo. Me empiezan a pasar un montón de cosas, o sea, me cuesta, no puedo. Es una traba para mí esa, y necesito también esa herramienta, ¿no? Formal, para titularizar, pongámosle, en términos de trabajo, porque estamos ante esas boyas, ¿no? Si bien nos entendemos desde otros lugares, estamos en este contexto patriarcal, mercantilista, etcétera, y digo, ¿por qué no podemos pensar en un tramo pedagógico, no sé cómo llamarlo, que habilite también a dar clases a quienes, ¿no? En fin, bueno, dejo esa pregunta. Gracias. Gracias, Cambá, la verdad que no lo había pensado, no conozco si está... Yo voy a dar mi opinión en un ratito y voy a dar algunas informaciones, pero le pasamos la palabra a alguien más que levantó la mano, que no sé quién era. Cambá están ahí, y después no veo, a ver si hay alguien en el chat que... No, entonces me confundí, perdón, Camila, perdón. Ya estamos, si querés, para cerrar. Bueno, le comento un poquito a Cambá y a todas y a todes. En realidad, esto también está supeditado a cada provincia. A ver, hay una ley nacional, pero esa ley nacional no se cumple. En algunos lugares sí, hay mayor participación, y de hecho hay producción bastante interesante, como en Salta, que se hacen los congresos, que hay material, que hay contenido pedagógico, que hay un avance muy interesante de la educación intercultural, pero en general en muchas partes del país no sucede. En el caso particular de Buenos Aires, no tenemos ningún espacio que aborde
plenamente la formación, digamos, pedagógica en la interculturalidad. Lo que hay son algunos espacios subsumidos dentro de lo que algunas conocerán, o algunos, que es la formación docente en los CIES, pero no contempla de fondo y de lleno esto. Y en relación a la ESI lo venimos manifestando ya hace mucho tiempo. De hecho, hemos presentado algunos escritos a nivel, digamos, desde la Defensoría que nos acompaña, Pública Regional, solicitando, y se le entregó al Ministro de Educación de la provincia en mano el año pasado, una carpeta solicitándole también la posibilidad de una reunión en función de contenidos que aborden. Se le regaló un libro para que, por ahí si no estaba en conocimientos, pueda estarlo, que tiene que ver con la visibilización de los pueblos indígenas en la provincia de Buenos Aires. Hasta el día de hoy no hemos recibido ningún tipo de respuestas. Entonces, me parece que el problema grave que tenemos en general es la fragmentación que hay, absolutamente, de todas las disciplinas y formaciones, además de los contenidos, y una decisión política firme de abordaje de la educación intercultural. Que eso comprende el antirracismo, comprende el anticlasismo y comprende salir del eurocentrismo. Creo que por ahí va la respuesta. Nosotras y nosotros creemos que es necesario interpelar, pero también proponer, así que este foro tiene esa mirada para proponer, por lo menos al ámbito provincial, que pueda haber un espacio, como hubo en algún momento del 2008 al 2015, un programa que contemplaba la educación intercultural. Desde cuando asume Macri, eso digamos, desaparece, el programa se vacía, y hasta el día de hoy no hemos podido contar otra vez con ese espacio que era muy rico y potente, desde el Estado. Por eso creamos estas instancias de diálogo alternativos. Consideramos que no queda en la nada, porque son espacios que, como la hormiga, vamos de a poquito, y se va caminando y sumando. Y también, digamos, el compromiso de los docentes, y que van las y los docentes, les docentes que toman esa posta para poder transformar los espacios. Y hay un problema que detectamos en todos los territorios, que está muy lejana el Instituto de Formación Docente, las universidades, con los pueblos y las comunidades. A veces se confunde que escuchar una charla ya está dado el contenido, o tomar una efeméride y ya está dado el contenido, cuando en realidad lo que se propone es trabajar transversalmente y sistemáticamente. Entonces ese es el desafío mayor. Y vamos cerrando el taller agradeciéndole fundamentalmente a Camila, que ha sostenido la coordinación, así que muchísimas gracias. Gracias. A Inés, que no se ve, que está con la parte técnica, así que muchísimas gracias. Y a Emilia, que hay también relatoras que están tomando nota en función de lo que estamos trabajando, porque todo esto se va a transformar también en solicitudes, pedidos, para seguir luchando por una reivindicación de la educación intercultural, ¿sí? Bueno, y las invitamos para mañana, que es un panel. Tenemos 2 instancias de paneles y 2 instancias de talleres, y cerramos el foro, y esperamos que puedan participar en la medida que puedan, y agradecerles, que descansen. Gracias. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Gracias. Gracias.